felicidad con 3 gracias o desgracias. ¿De qué se trata el título, eso de gracias o desgracias? Ya voy a explicar el por qué se titula así la enseñanza. Vamos a leer Jeremías 17, versículos 7, 8 y 14. Vamos a leerlo en esta versión, traducción lenguaje actual. Pero benditos son aquellos que solo, mira que dice la palabra solo, no es en Dios y en la trampa, en Dios y el cónyuge, en Dios y mi empresa. No, es exclusivo y dice: benditos son aquellos que solo confían en mí, dice Dios. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extiende sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Verso 14. Dios mío, solo tú mereces mis. Otra vez está la palabra solo. La música no para otros objetivos. Dice exclusiva la alabanza para Dios. Devuélveme la salud, dame salvación y así viviré como. Me impresionó. Dice que viviremos felices y en paz. Él promete felicidad, pero lo ancla a un requisito. ¿Cuál es el requisito? Confiar. Confiar exclusivamente en Dios. Cuando Jeremías recibe esta palabra de Dios, que solo debe confiar en Dios, y le da a Dios esta promesa tan extraordinaria que lo hará feliz y le volverá la paz. Jeremías estaba en riqueza, casado con una supermodelo, andando en un Maserati o Lamborghini. Así estaba Jeremías. ¿Cómo vivió Jeremías en ese capítulo 17? Recuerden, Jeremías vivió siglo octavo y séptimo antes de Cristo, unos 600 años antes de Jesús. ¿Y cómo la estaba pasando Jeremías? Porque si a ti te dicen seremos felices y estás en una fiesta de cumpleaños, pues eso como que no es noticia. Porque en una celebración hay comida, hay risas, hay un buen ambiente. Eso no es noticia que le digan a uno que va a ser feliz en ese ambiente. Pero cómo era el ambiente y las circunstancias de Jeremías en ese capítulo 17. Predica todo lo que quieras allí, profeta. Lo lanzaron allá al profeta. ¿Por qué razón? Dice porque estaba dando la palabra de Dios y con fe lo lanzaron allá. Y cuando él está en esas circunstancias, precisamente no es casualidad que tú te hayas sentado esta mañana en estas sillas o me estés viendo a través del video y digas: ese predicador está hablando de felicidad y yo tan mal que la estoy pasando. Es que ¿para cuándo es la medicina? ¿Cuando estás sano? ¿Para cuándo es la medicina? Por favor, díganme. Por favor, por supuesto. Si estás en un mal momento, si tú consideras que tu vida está estancada en este punto, que se echó a perder, pues Dios te trajo a la mejor iglesia que Él tiene en este planeta Tierra, a oír su preciosa palabra entre las montañas. Dios sí puede hacer feliz aunque te haya lanzado un hueco. Pero eso fue para Jeremías. Él era un gran profeta, un hombre muy consagrado. Eso no me puede pasar a mí. Eso es para los predicadores que ayunan mucho. Tal vez alguien está pensando así: yo quiero ir al Nuevo Testamento y mostrarte que no es verdad, no es para gente especial. No. Romanos capítulo 10 verso 11. Así dice la escritura, es palabra de Dios: todo el que confíe. ¿O solo Jeremías? ¿O solo los pastores? No, ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está cualquiera. Dice: el que confíe, el que entre en esta obediencia de confiar en Dios, no
será jamás defraudado. La promesa para Jeremías es para todo el que confíe. ¿Cuántos confiarán desde hoy en Jesucristo y su palabra? Si decidimos confiar en Él, lo mismo que le sucedió a Jeremías, Dios te va a sacar del hueco. ¿Recuerdas cuando vino Nabucodonosor? ¿A cuál fue el único que Nabucodonosor dijo: lo protejo? Es más, lo traigo a vivir a mi palacio. Es más, lo voy a sostener con una pensión vitalicia. Nadie me lo toca. ¿A quién? A Jeremías. De ese hueco vas a salir, Dios te va a sacar y vas a predicar que Jesús te levantó y te hizo feliz. Felicidad con 3 gracias o desgracias. ¿Por qué el título? Bueno, quiero definirte esto. Las personas, ¿cómo sabemos en qué confían? Esto no lo digo yo. Tú puedes leer psicología o sociología y buscarlo, investigarlo y te lo van a decir. ¿Cómo sabemos en qué confía alguien? Por su conducta. El comportamiento denuncia y exhibe nuestro corazón. ¿En qué está confiando? Entonces quiero irme hacia Roma. Es tan importante porque fue una de las civilizaciones más largas, casi 14 siglos dominando el mundo, Roma. De allí nacieron los grandes filósofos, los platónicos, los estoicos y bueno, estas grandes escuelas, los sofistas. ¿Por qué vino la decadencia del imperio romano? Sus césares, sus emperadores empezaron al homosexualismo. Ustedes recuerdan que empezaron a una vida libertina, licenciosa, y vino la decadencia del imperio. No fue alguien que los conquistó, en realidad fue una implosión. Desde adentro se desmoronó Roma. ¿Pero por qué era su comportamiento? Porque les voy a mostrar en qué confiaban. A estas les llamaban, de ahí viene el título de hoy, las 3 gracias. Esta era una de las principales confianzas que los filósofos griegos enseñaron a la sociedad griega y romana a confiar. Ahí están las 3 gracias. Esta es una escultura que actualmente, cuando vayamos a Italia, vamos a poder recordar esta predicación. Está en el Museo de Pireo. Pireo es una ciudad italiana y allá está exhibida esta escultura hecha en piedra de las 3 gracias. Hesíodo es un poeta, escritor, siglo V, VI antes de Cristo, y él es el que tenemos más registros sobre esta perversión de la adoración, estos falsos ídolos de esa sociedad. Hesíodo dice que se llamaban Aglaya, Eufrósine y Talia. ¿Qué significaban esas 3? Bueno, les voy a mostrar. Aglaya significaba belleza. Ellos confiaban en que su felicidad estaba en la belleza. Eufrósine significaba alegría. Por eso andaban de muchos banquetes los griegos y romanos. Y la tercera, Talia, significaba riqueza. Ellos pensaban que de la belleza, de la alegría y de las riquezas ellos iban a ser felices. Por eso la sociedad se descompuso y se desbocó a una vida de pecado. Esa era su confianza: belleza, alegría y riqueza. Le llamaban las 3 gracias. Por eso fue su comportamiento. En aquello que uno confíe, así se comporta. Su comportamiento está definido por lo que confía. La Biblia dice que todo lo que le quite la confianza en Dios, eso se vuelve una desgracia. Jeremías 17:5. En el mismo capítulo que estamos leyendo hoy, estudiando, pero el versículo 5 dice: yo, el Dios de Israel, declaro: maldito el que confía en los demás. Segundo, maldito quien confía en sí mismo. Y tercero, maldito quien se aleja de mí. Y esto me impactó, porque son justamente 3 condiciones y 3 maldiciones. ¿Y cuántas eran las gracias en que confiaban los griegos y romanos? Me impactó la confrontación de Dios con el sistema de valores de esa sociedad. Eran 3 sus gracias y Dios les dice: son desgracias. ¿Qué?
Les van a quitar la felicidad. ¿Cuál es tu confianza? ¿Es en las 3 gracias o es en las 3 desgracias? Es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Revisemos un grande de la teología, Juan Calvino, lo que dijo acerca de estas 3 desgracias, estas 3 maldiciones. Juan Calvino: sabemos que los hombres son engañados de diversas maneras, mientras confían en otros hombres, en lo que le dice el profesor, el video, la gente del mundo. Comienzan a confiar en ellos mismos y buscan en esto y en aquello una base de seguridad. Es que ahí me siento seguro, en eso es que me identifico, esa es mi identidad. Porque cada uno está inflado con vana y falsa confianza. Esta maldición de Dios debe golpearnos con terror. Mira lo que dice Calvino: nos debe causar terror esta maldición. Por lo tanto, aprendamos que Dios está muy disgustado con todos aquellos que buscan su propia salvación y su propio bienestar. La verdad enseñada aquí por el profeta Jeremías nos mantenga dependientes de Dios solamente. Está muy bien enfocado Juan Calvino, ¿cierto? Porque nosotros leímos que la confianza, dice Dios, solo. Y él dice lo mismo: solamente debe estar en Dios. Y nosotros leímos ahí en Jeremías la palabra que se menciona: solo en Dios. Juan Calvino dice: nos debe causar terror, que va a venir maldición. No es exageración. ¿Es exageración y es malo Dios porque nos dice malditos? Es una pregunta importante, porque los ateos nos señalan y nos dicen: su Dios es un Dios malo. Ustedes no aman, nosotros sí amamos. Por eso aceptamos todo menos a Cristo, todo menos los cristianos. Dios no es exagerado ni malo al decretar 3 maldiciones: por confiar en los demás, por confiar en uno mismo y por alejarse de Dios. Dios ni es malo ni es exagerado. ¿Por qué? ¿Qué le vino a los griegos? ¿Qué le vino a Roma? ¿Qué le pasó a todo el pueblo que se alejó de Dios en los tiempos de Jeremías? ¿Fueron felices? Entonces, ¿Dios es malo o es bueno cuando pone esa advertencia? Primera desgracia: confiar en los demás. Ahí está subrayado en rojo: maldito quien confía en los demás. La primera desgracia no es una gracia, es una desgracia. Poner la confianza en un gobernante político, poner la confianza en un influencer, en lo que te dice la sociedad, es una maldición, es una desgracia. Entonces surge la pregunta: ¿Dios no desea que sus hijos acudamos o pidamos a alguien ayuda? ¿Será eso lo que Dios quiso decirnos cuando no confiemos en nadie? Entonces yo no puedo confiar en mi esposa, no puedo pedirle ayuda a ella, a mis hijos. Estoy en maldición si le digo al jefe, paso una carta pidiéndole que me considere para un ascenso. ¿Será eso maldición? ¿Es lo que Dios me quiere decir? Yo jamás le puedo pedir nada a nadie. Voy a aclararlo porque puede suscitar una confusión. Vamos a Gálatas capítulo 6 verso 2, Nuevo Testamento, nuestra doctrina para toda la humanidad, el Nuevo Testamento. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es ley de Cristo que nos ayudemos, es ley de Cristo que nos sirvamos. Entonces, ¿cómo comprendemos esa desgracia de confiar en los demás? Sigo explorando el tema. Mateo capítulo 25, estas son las palabras más importantes, son las de Cristo. Mateo 25 versículo 35 y 36 dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿O le dio el Espíritu Santo? No, dice personas le dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa, no bajó del cielo, dice, ustedes me la dieron. No de una nube, dice, me lo dieron personas. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y ahí no menciona que vinieron como de forma invisible esas ayudas, sino fue a través de ¿quiénes? De personas.
Entonces, ¿cómo entendemos esa desgracia? Maldito el que confía en los demás. Quiero decirles que es diferente acudir a personas a confiar en personas. Eso es diferente. ¿Cómo puedo explicar esta diferencia? Yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara. ¿Cómo explico que no es una contradicción en la Biblia? ¿Cómo explico este principio? Yo sí puedo acudir a pedir a las personas una ayuda. Está ordenado en la Biblia, es ley de Cristo que nos ayudemos mutuamente. Y creo que el Espíritu Santo me ayudó a pensar en nuestros viajes que hacemos en avión. Nosotros nos subimos en avión para ir a una ciudad, a otro país. Pero yo noto que en realidad casi nadie confiamos en los aviones. Sabemos que eso en cualquier momento se puede caer, que es muy susceptible de caerse. Diferentes razones. Entonces casi siempre las personas compran seguros de vida antes del viaje. Las personas oran. Yo noto que no confiamos efectivamente en el avión, que somos conscientes que ese artefacto es susceptible de falla, que ese artefacto se puede caer. Así que nadie se sube, toca un ala y dice: yo veré, me lleva bien, ¿no? ¿Ustedes han visto ese fenómeno? O cogen una silla y dicen: yo confío en ti, avión. Nunca. Ya somos tan inteligentes, gracias a Dios, hemos evolucionado mucho y no confiamos en artefactos. Mira este ejemplo, Mateo 27, 43. Le pasó a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando lo vieron en la cruz, mira lo que empezó a decir la gente. Él confía ¿en quién? En Dios, le dijeron a Cristo. Pues que lo libre Dios. Ahora, si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Si él hubiera tenido puesta la confianza en las personas, ¿qué le pasa al corazón de Jesús? Se resiente, se lastima, hasta se ofende. ¿Y qué hubiera dicho en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Qué hubiera dicho en la cruz? Acábalos. ¿Cierto? Si Jesús hubiera estado resentido, si Jesús hubiera estado ofendido, él hubiera pedido maldición para la humanidad. Pero en cambio pidió perdón por la humanidad. Padre, no les tengas en cuenta estos pecados. Padre, ellos están ciegos, no saben lo que hacen. Porque la confianza de Jesús, él nos dio ejemplo, no está en los hombres, no estaba ni en María, ni en Juan, ni en sus apóstoles, ni en Mateo, estaba en el Padre. ¿Y el Padre lo dejó en vergüenza? Al tercer día lo levantó. Cuando los hombres, los seres humanos, no te puede ayudar tu papá, tu mamá, no te ofendas con ellos. Si estás ofendido, es porque tú estás fallando al mandamiento. Pusiste la confianza en el papá, la mamá, el cónyuge, y por eso estás resentido. Hoy es tiempo de pedir perdón a Dios y soltar ese rencor que tienes. Si estás resentido con un líder de la iglesia, estás resentido con un familiar o con una persona porque no te ayudó, tú pecaste primero porque confiaste en ellos. Dios a veces usa los aviones, pero no siempre usa los aviones. A veces nos manda en barco, gloria a Dios. A veces nos manda en carro, no sé. Dios tiene múltiples formas de ayudarnos. No debemos confiar en los hombres. Sí esperamos ayuda, pero cuando la ayuda no está, es porque Dios quiere usar otros medios y se va a llevar la gloria. No hay que resentirse. Ahora vamos con la segunda desgracia. Está en el verso 5. Dice: maldito el que confía ¿en quién? En mí mismo. No, yo sí puedo. Yo lo saco adelante. Yo sí soy todo un ingeniero. Yo sí soy todo un, no sé, deportista. La Biblia está mandando ahora no confiar en nosotros, no solo en los demás, sino en mí. Dice que esa es la segunda desgracia. No va a haber felicidad, vamos a ser infelices, nos va a robar la felicidad confiar en nosotros. Entonces surge la pregunta: ¿Dios desea que seamos inseguros y que nos menospreciemos a nosotros?
¿Qué opinan? ¿Será que Dios nos quiso decir que siempre estuviéramos no puedo nada hacer, pastor? ¿Es verdad eso? Josué capítulo 1 versículo 9 dice: ya te he ordenado, es un mandato. Mira, es un mandamiento. ¿Y qué ordenó el Señor? Sé fuerte y... ¿Cómo así? No, es que no confía en mí. Y ahora dice que es una orden que seamos fuertes y valientes. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces es la misma reflexión que antes. Una cosa es que yo sea diligente y esforzado, y otra cosa es que confíe en mí y sea vanaglorioso y orgulloso. Lo que Dios ataca no es nuestro emprendimiento y optimismo y fe. Lo que Dios ataca es la vanagloria y el orgullo. Es lo que Dios nos quiere decir. Éxodo capítulo 3 verso 11 y 12. Esta es la vida de Moisés. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Qué le responde Dios? Tú eres militar. ¿Sí le dijo eso? No. Tú fuiste criado por la hija del faraón. ¿Eso le dijo Dios? No. Tú eres bueno para las artes marciales mixtas. ¿Eso le dijo Dios? No. ¿Qué le dice Dios? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. ¿La confianza de Moisés tenía que estar en él mismo? No. ¿En quién? Y por eso tenía que ser miedoso o fuerte y valiente. Muy bien. Dios le ordena a Moisés: tú vas a salvar, como te dice a ti, tú vas a ser una bendición para tu familia, vas a ser una bendición para este país, pero no por tus estudios, tus fuerzas, tus capacidades, sino por la ayuda del Señor. Dios el Señor te dijo que te iba a bendecir en la tierra, pero algunos dejaron su servicio a Dios, siendo que el Señor les dijo: yo estaré contigo, obedéceme. Tengo este ministerio para ti, tengo este llamado para ti, sigue mis caminos, créeme, hijo mío, hija mía. Pero algunos, como Moisés, y yo no quiero hoy condenarlos, ni Dios. Creo que lo que Dios está intentando hacer es lo que hizo con Moisés: darnos un nuevo aliento, darnos una palmadita y ayudarnos. Levántate, hijo, no quiero que pierdas tu felicidad, porque la felicidad solo está en la obediencia a Dios. Éxodo capítulo 4, mira lo que respondió Moisés, verso 10 y 11 y la primera frase del 14. Señor, dijo Moisés, nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. No, yo no soy predicador, yo no soy pastor. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta. ¿A cuántos no les cuesta? Pues a todos nos cuesta. Todos es complicado obedecer a Dios. Dice él: me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Moisés estaba diciendo una mentira o era verdad que le costaba hablar? Pero Dios le admitió esa excusa que era verdad, que tiene problemas económicos, entonces lo único que me salió fue vender este pecado. ¿Dios le admitió esa excusa? Leámoslo. Respondió el Señor: ¿acaso no soy quién? Yo, el Señor, quien hace al sordo y al mudo, quien le da la vista y se la quita al hombre. Entonces el Señor ardió en gozo. ¿Qué dice ahí su Biblia? Dios se enojó contra Moisés. Queridos, si tú estás en una gran lucha allí, no llegues a la siguiente etapa: caer bajo la ira y la corrección de Dios. No llegues a esa etapa, no tienes que llegar a esa etapa. Hoy tienes que decirle: imagínate, si es feo cuando un hombre se enoja contra uno, si a uno le da temor cuando un maleante lo amenaza, ahora imagínate qué puede hacer Dios. A él sí hay que temerle. Imagínate Dios airado contigo. No, nos desaparecemos. ¿Quién nos puede ayudar si Dios está bravo? ¿Quién nos ayudará? Hoy no vayas a esa etapa. Hoy dile: mi Señor,
¿Y tú quieres que yo haga eso? Tú eres dueño del tiempo, tú eres dueño de la economía, tú eres dueño de la salud, tú eres dueño de todo. Ayúdame porque yo lo voy a hacer. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No es que nos consideremos ingenieros, predicadores, fuertes, no. Dice, no nos consideramos competentes nosotros mismos, pero nuestra competencia o capacidad viene de Dios. Mira lo que dice Corintios. Es el equilibrio perfecto. No confiar en mí mismo, pero no por eso detenerme en la vida. No por eso no construir una familia. No por eso no levantar un ministerio. No confío en mí, pero no por eso me voy a retrasar o echar hacia atrás en una pelea. No voy a retroceder en una batalla en el ministerio con mi familia. Yo no retrocedo, no porque yo sea fuerte, sino porque tengo un Dios que me respalda. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el principio. Los precisos momentos en los que un avión se incendia en pleno vuelo. Las imágenes grabadas por los mismos pasajeros muestran varias explosiones en la nave de la compañía panameña Copa Airlines que cubría la ruta Panamá-Guatemala. Se incendió el avión en pleno vuelo. Esta noticia que pasó terrible, el incendio de ese avión, no fue por la negligencia del piloto, ni por los ingenieros ni mecánicos. No. Dios nos dice que no confiemos ni en los demás ni en mí mismo. Y el avión es el perfecto ejemplo. El avión estaba perfecto, era un avión nuevo. Los ingenieros todo lo habían hecho bien. El piloto todo lo iba haciendo perfecto. ¿Qué pasó entonces? Un buitre entró en un motor. Un buitre entró e incendió el motor. Ustedes saben que el avión puede estar perfecto, los pilotos pueden ser los mejores, pero si hay tormenta, tú no puedes controlar todos los factores. Si te enfermas, tú puedes haber hecho los estudios, ser un gran profesional y de pronto te entró una bacteria y quedas cuadrapléjico. Tú no puedes confiar en ti mismo tampoco, porque el único que puede sostener este planeta y también mi vida, el único que abre las puertas o las cierra, es nuestro Señor. Y la última desgracia, las 3 desgracias de Grecia, de Roma, está en el versículo 5, dice: maldito el que se aleja de mí. ¿Quién es el que se aleja? Pues el que un día estuvo ahí con el Señor. No podríamos decirle a los ateos, ustedes se alejaron. ¿Por qué? Él nunca ha estado cerca de Jesús. No le podemos decir a los del mundo si ellos no se han convertido. Este versículo es ¿para quién? Para su pueblo, los que un día estuvieron con Él, los que un día saboreamos el ministerio, los dones espirituales, servicio a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: maldito el que aparta su corazón. Ahí está en rojo. Su corazón un día lo tenía en Jesús, tenía el primer amor, llegó a la iglesia, Dios le hizo un milagro, empezó a restaurar su vida, pero luego se enfrió, se apartó. Tercer desgracia, haber caminado con Él, haber tenido la fe de un niño. Yo que sé que lo puedes hacer, yo renuncié a esta empresa, a este negocio por Dios, pero luego ya no puedo el domingo, no puedo ir a Peniel porque se me cruza con los horarios de mi trabajo. Perdió la confianza, perdió el corazón, perdió el amor. Esa es la tercera desgracia, los que ya caminando con el Señor luego lo dejamos. Con el versículo 14: Dios mío, solo tú mereces mis alabanzas, devuélveme la salud, dame salvación y así viviré feliz y en paz. Quiero terminar con esto. Jeremías no se quedó en el hueco. Lo que vimos al comienzo de la enseñanza, Dios no lo dejó ahí. Nuestro Señor lo sacó. Los hombres lo metieron allí, pero luego Dios lo sacó. Si no estás en el ideal de tu vida, en eso que la fe en la Biblia nos dicta. ¿Qué nos dicta? Que el que tiene a Cristo tiene vida en abundancia, que el camino de los justos es como la luz del sol que va en aumento. Eso nos dicta nuestra fe. Que la casa del justo, Proverbios 15, tendrá abundancia. El que se descarría, disciplina severa, Proverbios 15. Eso nos dicta nuestra fe. Pero si estás con un sinsabor y un letargo en tu vida, esta palabra es para ti. Vuelve a la obediencia al Señor. Coge esas 3 gracias
no son gracias, 3 desgracias, y tíralas al cesto de la basura. Arrójalas. Acaba con esa confianza en todo lo que no es de la palabra de Dios, todo lo que Dios dice que es pecado, porque el Señor quiere hacerte feliz y está encendiendo una alarma poderosa hoy a través de mi vida. Te está diciendo: yo sí te puedo hacer feliz, aunque estés en el hueco, hijo mío, hija mía, te voy a sacar de allí. ¿Qué necesito? Solo tu confianza, y exclusiva, no en Dios y también en esto, no, exclusiva, solo en mí, solo apóyate en mí. Juan capítulo 7 verso 28. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Jesús dice que su Padre es digno de confianza. ¿Y a qué lo estaba enviando el Padre? A la cruz. ¿Qué? Si tú estás pasando una prueba estando en la iglesia, si a ti te fue mal y estabas consagrado a Dios y en el servicio, escúchame, Jesús dijo: sabes que el que me envía es digno de confianza. Nadie, maldito el hombre que confía en otro hombre, nadie es digno de confianza, pero Dios sí. ¿Y a qué lo estaba enviando el Padre? A la cruz. Y si tú pasas por una cruz aquí en la iglesia, estando en el servicio a Dios, esa cruz se va a convertir en un trofeo, en una recompensa y en una gran bendición de Dios. Mi cruz siempre trae bendiciones y milagros y recompensas. Confía. Confía. Si por estar en la iglesia te ha pasado cosas y el diablo te vino a poner en la mente: eso es porque te entraste en la iglesia. Mentiroso. Si el Padre quiso esta muerte para mí, si el Padre quiso estos clavos para mí, que me hirieran, me lastimaran, se burlaran de mí, si el Padre quiso eso, será porque me espera la resurrección. Me va a levantar el Señor como nunca me lo imaginé. Él dijo: el Padre es digno de confianza, el que me envió. ¿Y a qué lo envió? A morir en la cruz. Filipenses 1:14. Gracias a mis cadenas, o gracias a mi Lamborghini, o gracias a mi finca en el condominio en Melgar, no, gracias a mis ¿qué? Cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Si estás pasando cadenas, lo dijo Jesús y ahora lo dice uno de sus principales discípulos, Pablo. ¿Sabes qué pasó por estar en cadenas? Se me fueron los miedos. Y no solamente a mí, a todos los discípulos. Si estamos pasando pruebas y la escasez y la traición de alguien, ¿sabes qué? Dios quiere limpiarnos de la confianza en los hombres, quitarnos miedos. Sí vale la pena confiar en mi Señor. El último texto, Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Sentencia al Señor Jesucristo. Cualquier angustia que tengamos, dijo: no se angustien. ¿Cómo se me quita la angustia? Dijo: confianza. Si confían en mi Padre y confían en mí, se le acaba la angustia. ¿Ves que es una medicina para el enfermo? Esta historia que pasó este año es muy reciente. El DJ que hace magia solo con un brazo. Damas y caballeros, con ustedes, Black Coffee. Este DJ y productor sudafricano no tiene movilidad en su brazo izquierdo, porque cuando era un niño de solo 13 años, estaba celebrando en las calles de Sudáfrica la liberación del líder Nelson Mandela. Walking strongly, step by step, further into freedom. Cavalcade finding it difficult to get through the crowd.
El país estaba eufórico y en esa celebración, un auto a toda velocidad perdió el control, arrolló a Black Coffee, lastimando permanentemente los nervios de su brazo. Y si tú piensas que esta limitante física es un problema para él, pues solo diremos que en el 2010 Black Coffee impuso un récord mundial Guinness al DJ set más largo de la historia solo con un brazo, 60 horas continuas. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque le pasó algo este año. Y sabes que Dios me impacta. Él me da el ejemplo del avión que hoy les he dado para no confiar en Él. No es que no nos montemos en el avión, sino que no confiemos en el avión, sino en Dios. Pero justo este hombre me acordó el Señor que este año fue noticia en portales de noticias cristianos por un accidente de avión. Quiero mostrarles uno de los portales que lo publicó. El Christian Daily de África, porque él es sudafricano. El Christian Daily tituló así el acontecimiento: el popular músico sudafricano entrega la vida a Cristo después de una experiencia cercana a la muerte. Él ha ganado premios hasta Grammy, ahí en la mano tiene un Grammy. Este es el DJ más conocido en el mundo quizás. Y dice que se convirtió. ¿Cómo fue esa experiencia cercana a la muerte? Dice: me puse los auriculares y tomé una siesta. Él iba en el avión. Me despertó lo que parecía un sueño o una pesadilla. El avión temblaba con mucha violencia. Me caí al suelo. Todavía tenía mis auriculares y había una canción de gospel sonando. Y había esta canción que sonaba aleluya, aleluya en mi bucle. Y el bucle seguía subiendo cada vez más. Se sentía como si un coro o estos ángeles estuvieran cantando para salvarme en ese momento, dijo Black Coffee. Fue llevado de urgencias al hospital, donde permaneció durante una semana para recuperarse de una cirugía que le hicieron durante 5 horas para corregir la médula espinal, o casi queda paralítico. Vi cómo mi vida termina. Ni siquiera estaba orando para estar vivo, solo estaba orando para llegar al cielo. Yo estaba diciendo como: no me cierres la puerta, Dios. No quiero estar del otro lado. Siento que me ha dado una segunda oportunidad. ¡Wow! ¿Es impresionante o no? Es impresionante. Él, cuando niño, lo llevaron a la iglesia. Es más, aprendió a manejar los equipos porque estaba en la multimedia de la iglesia. Aprendió la música en la iglesia. Y luego, en la adolescencia, se apartó de Dios. Todos esos premios en el mundo, el hombre es súper millonario, súper famoso. Pero cuando el avión le falla, entonces dice: me he equivocado. Puse la confianza en el avión, en los demás y en el piloto, en mí mismo. Y ahora se arrepintió. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.